Camaradas, creo que todos seguimos muy emocionados por el anuncio de Ocarina of Time, y como fanático de este juego, una de las cosas que más me emociona es que el remake podría corregir y aclarar muchas cosas de la historia que quedaron sin responder o sujetas a la interpretación de cada jugador. En este video les presento como fan los puntos del lore del juego que me gustaría que aprovecharan en este remake para poder ser aclarados, así que vamos a ello y let's play. Número 1. The Legend of Zelda Ocarina of Time es la columna vertebral de la franquicia, pues es a partir de este juego donde nacen las tres líneas del tiempo, es decir, la línea del héroe caído, la línea del Link niño y la línea del Link adulto. Para este remake, me gustaría mucho que se extendiera ampliamente el epílogo del juego. En el caso de la línea del héroe decaído, me gustaría mucho que se explicara cómo después de que Ganondorf asesina a Link, Zelda logra escapar y cómo la princesa es capaz de reorganizarse con los sabios para desarrollar un plan con el fin de apresar a Ganondorf en el Reino Sagrado, tal como lo cuenta de una manera muy resumida A Link to the Past en su prólogo. En cuanto a la línea del Link niño, en el final de Ocarina of Time vemos cómo Link visita a la princesa y ambos se miran a los ojos. Por Twilight Princess sabemos que, en algún momento, Ganondorf es apresado y ejecutado por los futuros pecados que podría cometer. Personalmente, me gustaría ver cómo es que Ganondorf es apresado en esta línea del tiempo, y si es cierta la teoría que menciona que en esta realidad existe otro Link, el cual aún vive en el bosque. ¿Será que es por ello que el héroe del tiempo se exilió de Hyrule, y por eso es que parte en búsqueda de su vieja amiga Navi, quien también sería una exiliada? Finalmente, tenemos la línea del Link adulto, donde el mundo se queda sin héroe. Si bien aquí no hay mucho que explicar, sería bonito ver cómo los sobrevivientes restauran el reino de Hyrule tras el reinado de Ganondorf. ¿Se imaginan que este remake tuviera 3 finales distintos? Sería algo verdaderamente épico. Y realmente no está tan fuera de sí porque todo tiene que ver con el canon. Número 2. Una de las cosas que nunca quedaron del todo claras en el juego original es si los sabios siguen vivos o no. De acuerdo con los eventos de la historia, sabemos que tanto Saria como Impa entraron al Templo del Bosque y al Templo de las Sombras respectivamente, pero nunca las vemos salir de ellos. A Darunia no los encontramos en una habitación antes de entrar a la cámara donde descansa Volvagia, y entra a esta sin el martillo Gorón, y se puede interpretar que fue derrotado o incluso devorado por el mismísimo dragón. A la princesa Ruto la encontramos dentro del Templo del Agua, pero después de despertar como sabia, tampoco la volveremos a ver en Hyrule. Finalmente, Naboru es convertida en Iron Knuckle y aparentemente es asesinada por Kotake Koume durante la batalla. También resulta curioso que para comunicarnos con Rauru en Hyrule debemos hacerlo a través de Kalpora Gabora y no mediante su cuerpo físico. Eso ha llevado a algunos jugadores a teorizar que el espíritu de Rauru adopta esa forma para poder recorrer el mundo. De hecho, la única ocasión en que vemos a los sabios reunidos es dentro del Templo de la Luz, el cual se ubica en el Reino Sagrado. Por ello, es que existe la teoría de que los sabios ya no pertenecen completamente al mundo de los vivos y que muestran su forma real únicamente dentro del Reino Sagrado. En Hyrule, en cambio, podrían aparecer únicamente como espíritus. Quizá por eso, durante el final del juego, vemos como el rey Sora y Mido aparecen muy tristes, como si fueran conscientes de que sus seres queridos ya no regresarán. Además, en la escena final vemos a los sabios desplazarse por Hyrule como si fueran espíritus, lo que hace que muchos intuyan que los sabios realmente murieron durante los sucesos de Ocarina of Time. Sea como sea, esperemos que esto se aclare en el remake. Número 3. Algo que me gustaría mucho ver en este remake y que incluso Nintendo podría integrar como un DLC sería poder experimentar cómo la princesa Zelda sobrevivió durante los 7 años en los que Ganondorf dirigió su reino oscuro. Sería interesante que pudiéramos jugar con la princesa para saber cómo se convirtió en Sheik, si recibió algún entrenamiento especial por parte de Impa, y a qué cosas se tuvieron que enfrentar tanto Zelda como Impa durante los 7 años en que Ganondorf desató el infierno en Hyrule. ¿Dónde es que se escondieron? ¿Cómo es que Zelda adoptó la personalidad de Sheik? ¿Qué tareas realizó mientras Link se encontraba despertando los sabios a través de los diferentes templos de Hyrule? Esto, si llega el remake, sería verdaderamente impactante. Número 4. Otra cosa que el juego original dejó interpretación pura fue el paso de Ganondorf por el Reino Sagrado. Sabemos que el villano obtuvo la Trifuerza y a la vez fue el causante de dividirla. Sería épico ver cómo el villano corrompió el Reino Sagrado, a quienes derrotó ahí, y cuál fue su reacción al ver que la añorada Trifuerza se dividiera al momento que el villano la tocara. También sería épico ver cómo él y sus hordas sometieron al rey de Hyrule y a sus soldados. Si bien Hyrule Warriors 1, a modo de spin-off, nos dio un guiño de cómo fue esto, sería genial ver de manera canónica cómo la reencarnación de Demise se hace con el control de Hyrule. Número 5.
En este remake sería interesante que se profundizara más en los orígenes de Link, ya que a lo largo de la aventura descubrimos que el héroe del tiempo llegó al bosque Kokiri siendo apenas un bebé, pero gran parte de su pasado permanece envuelto en misticismo, pues apenas el juego nos arroja unos cuantos textos que si bien en 1998 servían para justificar por qué un Iliano vivía entre los Kokiri, hoy sabemos que detrás de ese momento se esconden varios factores importantes de la cronología de la franquicia de Zelda. Primero, sabemos que la madre de Link escapaba de los horrores de la sangrienta guerra civil de Hyrule, y que llegó gravemente herida al bosque Kokiri y que confió a su hijo al gran árbol Deku antes de morir. Sin embargo, nunca se explica por qué se ocasionó esta guerra, quiénes combatían, cuánto duró el conflicto y cuál fue el papel que desempeñó la familia real de Hyrule, ni cómo fue que finalmente se alcanzó la paz y cómo afectó este evento a las diferentes razas de Hyrule. Este remake es ideal para explicar a profundidad esta parte de la trama, no solo del juego, sino de la franquicia de Zelda. Personalmente, me gustaría conocer un poco más de la valiente madre del héroe del tiempo, una mujer valiente cuyo sacrificio terminó cambiando para siempre el destino del reino de Hyrule. Número 6. Creo que una de las cosas más frustrantes de Ocarina of Time es que tras encontrar las 100 esculturas, tarea nada sencilla por cierto, solo vemos que los miembros de la familia dejan de ser arañas y vuelven a ser humanos, pero siguen viviendo en una posilga abandonada. Cuando jugué el juego por primera vez tenía la esperanza de que tras obtener las 100 esculturas, la casa de la familia cambiara y mínimamente se notara su opulencia. Recordemos, de acuerdo con el argumento del juego, Kakariko fue fundada por Impa para dar refugio a la gente más pobre de Hyrule. Imagina que en este remake, conforme encuentras esculturas, vas presenciando cómo Kakariko Village mejora gradualmente. Las casas podían verse más cuidadas, mejoradas, incluso que llegaran nuevos habitantes a vivir a Kakariko Village y nuevos comercios se instalaran en la villa. Sería una forma de hacer que una de las misiones secundarias más largas del juego tuviera un impacto tangible en el mundo. Algo similar a lo que ocurrió con la Colonia 9 en Xenoblade Chronicles. Número 7. Como sabemos, el Ocarina of Time que conocemos dejó muchas ideas en el tintero que no llegaron al producto final debido a las limitaciones técnicas de la época. Considero que este remake podría rescatar y readaptar varias de ellas para ofrecer una experiencia más completa y novedosa y profunda. Por ejemplo, originalmente el equipo de desarrollo planteaba que en Hyrule contara con extensas zonas boscosas. Sin embargo, estas terminaron descartándose para dejar el terreno abierto de Hyrule Field. Creo que ahora se podría diseñar un mundo más amplio, detallado y profundo, más cercano a lo que vimos en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, pero sin perder la personalidad y estructura que hicieron especial a Ocarina of Time. Otra idea que no llegó a consolidarse debido a las limitaciones técnicas de los 90 fue la de un calabozo diseñado para completarse a caballo. Si bien en aquella época esto resultaba demasiado ambicioso, afortunadamente con la tecnología actual sería épico explorar una mazmorra construida alrededor de esta mecánica. Además, estoy seguro que en este remake se incluirán batallas a caballo mucho más elaboradas, algo que la franquicia ha demostrado que funciona muy bien desde Twilight Princess. Este remake también se presta para que algunas de las teorías y leyendas urbanas que rodearon al juego durante décadas finalmente se conviertan en realidad o nos hagan un guiño acerca de ellas. ¿Se imaginan que en este juego podamos recorrer el mítico Templo de la Luz que solamente se podía ver en fotos falsas? ¿Que por fin en este juego pudiéramos ganarle al corredor que siempre nos derrotaba? ¿O que se nos revelaran más detalles de los oscuros secretos que guarda el Templo de las Sombras? Bastante tenebroso, por cierto. Y hablando de misterios, imagínense que finalmente pudiéramos activar el símbolo de la Trifuerza. Sé que argumentalmente obtener la Trifuerza completa sería inviable, pero durante años muchos jugadores se preguntaron por qué Nintendo dejó ese símbolo presente en la interfaz sin una función aparente. Tal vez los desarrolladores pueden rescatar alguna idea relacionada con él para darle un nuevo significado dentro de este remake. Al final del día estamos ante el regreso del juego más importante de la historia. Sinceramente no queremos un simple copy-paste gráfico, queremos una versión definitiva y expandida que la narrativa de esta leyenda se merece y que no deje tantas cosas a la interpretación o hechas con prisa. Sé que no todo se podrá cumplir y que muchas otras cosas quedarán, digamos, a la interpretación, pero esperemos que todas estas que postulo en este video, al menos una o algunas cuantas, se puedan aclarar. Por ahora quiero escuchar tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Cuál de todos estos misterios te urge más que Nintendo explique o corrija en este remake? ¿Crees que se atreva Nintendo a meter 3 finales distintos de acuerdo a cada línea del tiempo que pueden aperturar? Ya saben que siempre los leo con mucha atención en los comentarios y por lo regular siempre les respondo. Como sea, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de ver este video. Te pido que por favor le des me gusta, que te suscribas al canal y que por favor sigas cada video que estoy subiendo porque lo hago con muchísimo gusto. Recuerda que mi nombre es Daniel X2 y nos vemos en la siguiente Let's Play Retrus Gamer.